El Señor les bendiga a todos. Amén, amén. En esta mañana, saludo especial a todos los que estamos aquí presentes. Amén. Vamos entonces a reflexionar en la palabra de Dios esta mañana. Vamos a abrir la Biblia en 1 de Juan 5:11 y vamos a leer el verso 11 y 12. Recordándoles mañana oración de 5 a 7 de la mañana. Amén. Este viernes que pasó teníamos vigilia y con todo este asunto que tuvimos de construcción y todo, yo no sé si fue que se nos olvidó, pero entonces la programamos para este viernes, amén. Amén, amén. Este viernes con la ayuda del Señor vamos a estar entonces en oración también de 9 a 12 de la noche. El próximo viernes y mañana vamos a estar orando de 5 a 7 de la mañana. Seguimos orando por esta ciudad de Mar del Plata, por este barrio también de Autódromo, Belgrano y estos lugares donde se está predicando, por este proyecto de construcción que tenemos. Bueno, hay mucho por qué orar. Amén. Entonces, les invito para que estemos siempre pendientes con estos proyectos en la oración y por las personas también, los hermanos, los presentes, los ausentes. Hay que orar por todos. Amén. Amén, amén. Que Dios en su misericordia nos alumbre. Primera de Juan 5:11 les dije, ¿cierto? Y 12. Amén. Dice así. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué? La vida eterna. Nos ha dado vida eterna. Oiga, es importante que subrayemos esa frase, vida eterna, o sea, no cualquier vida, vida eterna. ¿Y esta vida dónde está? Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amén. Así que es muy sencillo. Seguimos entonces, siéntense por favor. Seguimos entonces con esta serie que hemos venido trayendo respecto a la naturaleza de Dios. ¿Sí? Hemos venido hablando acerca de la esfera divina. Hace 8 días hablábamos sobre los hijos de Dios, ¿cierto? Y bueno, hoy vamos a hablar respecto a el Hijo de Dios. Ya no acerca de los hijos de Dios que hablamos ahora 8 días, sino acerca de el Hijo de Dios. ¿Sí? Y porque hay la necesidad de que aparezca en el escenario del universo esta manifestación del Hijo de Dios. ¿Cierto? Alguien puede decir, bueno, pero Dios, ¿por qué entonces si Dios es uno y si Dios es el Padre y el Hijo y el Espíritu, ¿por qué entonces Dios enreda tanto esto y nos pone que el Hijo y que el Espíritu, ¿cierto? ¿Podría alguien pensar de esa manera? Entonces vamos a ir enfatizando la razón de por qué es necesaria la manifestación del Hijo de Dios e indispensable dentro de la economía divina, dentro de lo que es el plan eterno del Señor. Y permítame adelantarles algo, que realmente sin el Hijo nada puede prosperar. ¿Sí? Partiendo de ahí. Solamente en el Hijo el plan de Dios prospera. La Biblia dice en Isaías 53 respecto al siervo del Señor que se menciona allí, que es el Hijo, dice, la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Amén, gloria a Dios. Es decir, la voluntad de Dios próspera es en el Hijo. Y sin el Hijo no tiene nada propósito ni razón de existir. Y vamos a ir enfatizando esto y vamos a ir hablando de esto, ¿sí? Pero primero vamos a hacer una especie de caracterización o división respecto a lo que es una ocupación y a lo que es una persona, porque también creo que allí se ha confundido un poco las cosas y se ha malentendido lo que también la palabra de Dios quiere decir. Bueno,
empecemos por hablar un poco de Dios. ¿Qué significa la palabra Dios? La palabra Dios quiere decir ser supremo, ¿cierto? Vamos a analizar un poco esto de ser Dios bajo ciertas ópticas, ¿sí? Porque una cosa es la ocupación de ser Dios y otra cosa es la persona de Dios, ¿cierto? Supongamos, y vamos a poner un ejemplo loco, pues, para que podamos ir entendiendo esto más ampliamente. Supongamos que el gobierno del universo, que tiene que ser obviamente dirigido por Dios, fuese cada tanto periodo de tiempo como son los gobiernos de la tierra, ¿cierto? Y que se eligiera por democracia. Supongamos que el Dios del universo se eligiera por democracia. Así que se va a votar cada tantos millones de años a ver quién va a ser Dios en esa era. Bien, ¿cuál es el problema? El problema es que para ocupar un puesto como ese se necesitan unas cualidades, ¿cierto? Por ejemplo, si yo voy a aspirar a la presidencia de mi país, yo necesito unas cualidades, ¿sí? ¿Como cuáles? Como ser colombiano, nativo de Colombia, ser, creo, mayor de 32 años, o no sé si de 32, o bueno, en fin, hay unos requisitos antes de yo poder postularme a ser presidente de la República de Colombia, ¿cierto? Y en todo país lo hay. Aquí en Argentina habrán unos requisitos para postularse a la presidencia, que deben ser cumplidos antes de ser postulados, si no, no puede. Bien, entonces volvamos a nuestra analogía un poco descabellada y supongamos que entonces se buscan candidatos para ser Dios y gobernar el universo. Bueno, para ocupar este lugar se necesitan unas cualidades, unos caracteres, ¿cierto?, para tener estas prerrogativas. ¿Cuáles? Por lo menos se necesitan 4. 1, ser omnipotente, es decir, que todo lo puede hacer. 2, ser omnipresente, es decir, que puede estar en todo lugar o llenarlo todo. 3, ser omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Y 4, ser, y creo que es la más difícil, ser eterno. Porque nadie es eterno en el mundo, dice la canción. ¿Cierto? Ahora, lo que pasa es que no podemos confundir la palabra eterno con la palabra, a ver, por ejemplo, vida eterna no la tiene nadie. Nadie en el universo tiene vida eterna, aparte de Dios. Alguien puede decir, no, es que los ángeles viven para siempre. Sí, pero eso no es vida eterna. Viven para siempre, sí, pero hallaron un origen. Y cada vez que algo haya un origen, no es eterno. La naturaleza de la eternidad es que no tiene origen y no tiene fin. Es algo bastante misterioso, pero es la naturaleza de la eternidad. Entonces los ángeles no tienen vida eterna, es decir, ellos viven para siempre, sí, pero su vida no es eterna porque halló un origen, es decir, hubo un momento en que fueron creados y a partir de ahí viven para siempre. La única vida eterna del universo es la de Dios. ¿Sí? Y aquí empiezo a untarles un poco porque mire esto tan tremendo. Dios no nos hizo vivir para siempre, no. ¿Qué nos dio? Vida eterna. Y alguien puede decir, bueno, ¿y cómo puede Dios darnos vida eterna si nosotros hallamos un origen? Bueno, la respuesta es obvia. La única forma es que Él ponga su vida en nosotros. Esa es la vida eterna. O sea, la vida eterna únicamente está en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único eterno en el universo. Es decir, solo Dios no halla un origen. Dice Hebreo respecto a Melquisedec de que no tiene padre ni madre, ni principio de vida, ¿sí? Ni principio de vida, ni fin de días. Y esta es la pregunta que todo el mundo quisiera saber y la que a veces en necedad se hace el ser humano, ¿cierto? Que de dónde salió Dios. Pero no solamente eso, nosotros no lo podemos entender, sino muchas otras cosas más no las entenderemos. Lo cierto es que Dios es eterno, ¿sí? Y en esta cuarta cualidad, pues la verdad los candidatos no son muchos.
por no decir, no hay ninguno. Así que la única persona, cuando hablamos de persona ya hablamos del individuo. A ver, tal vez no sea totalmente la palabra correcta, pero la estoy usando para que podamos entender mejor el concepto de lo que es ser Dios. Aunque en cierta forma la palabra puede ser utilizada, porque entendemos el concepto persona como un ser humano, pero en realidad el concepto de persona es un individuo que tiene razón y conciencia de sí mismo. Entonces, la persona de Dios, ¿sí? La persona, Él como persona, es el único facultado en el universo para ocupar el cargo de Dios, porque es el único que tiene esas 4 virtudes. Y no hay otro. Es que ese es el problema, no hay otro. O sea, el problema en el sentido de que nosotros no podemos sectorizar a Dios. A ver, si hubiera otro, seguramente Dios ya no lo habría dicho, pero Él mismo nos lo dice: venid y ved que no hay dioses conmigo. Y también dice: antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí no lo habrá. Es decir, da a entender su eternidad, como para que nosotros entendamos el concepto de lo que Él es. Él tiene esas virtudes en sí mismo y le dan la facultad para ser Dios. Él ejerce el cargo, ¿sí? Podemos decirlo así. Él ejerce el cargo de Dios en el universo. ¿Por qué? Porque es la única persona, usemos estas palabras como para que quede más claro, es la única persona que tiene esas cualidades. Y no hay otra en todo el universo que pueda hacerlo. ¿Sí? Así que, por siempre y para siempre, Él es Dios. Amén. ¿Sí? Y está codificado en su naturaleza. Así que sobre ese orden de ideas entendemos que Dios es eterno. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque Dios puede hacer uso de varias ocupaciones. Él es Dios. Pero Él puede hacer uso de otras ocupaciones, sin dejar de ser la misma persona, que eso es importante que lo dividamos, que lo divorciemos, porque a veces no podemos divorciar la ocupación de la persona, ¿sí? Entonces, si vemos a Dios como una criatura, porque eso es Cristo Jesús, Dios hecho criatura, ya dijimos que en el universo hay 2 categorías, la categoría del creador y la categoría de las criaturas. Bien que para Dios reconciliar las criaturas con el creador le fue necesario hacerse criatura, es decir, entra en la esfera de las criaturas como criatura. Entonces, Cristo Jesús es hecho el Hijo de Dios, es un hombre que vino a la tierra, ¿cierto? O sea, es una ocupación de Dios, pero siendo Él la misma persona de Dios. Solo que, aunque Él es la persona de Dios, se autoimpuso unos límites, porque como criatura ya no tiene esas cualidades divinas. O sea, se despojó, dice realmente la Biblia, ¿cierto? Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, su estado inicial es Dios. Se despojó de sí mismo. ¿Qué es Él? Dios. ¿Qué quiere decir despojarse de sí mismo? Dejar de ser Dios. ¿Qué es lo que caracteriza a la persona de Dios? Omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, eterno. Estas cualidades Él se las quitó. Entendamos algo, en la esfera de las criaturas, porque Dios nunca deja de ser Dios en la esfera de Dios. No sé si me hago entender. ¿Sí? Es decir, Él entra a la esfera o a la categoría de las criaturas, entra a la dimensión de las criaturas como una criatura, pero en la dimensión o en la categoría del Creador, Él sigue siendo el Creador, porque es que a veces creemos que el hecho de que Cristo haya venido o que Dios haya venido a la tierra quiere decir que el cielo se quedó a cargo de los ángeles.
No. Dios nunca deja de ser Dios, aunque puede estar ocupando otro cargo, por así decirlo, en algún lugar del universo. ¿Me hago entender? Entonces, Dios en Cristo es una criatura. Eso sí me hago entender, que se llama el Hijo de Dios, ¿cierto? Pero que en su persona es la persona de Dios, autoimpuesto a unos límites. Y ahora depende de Dios en su esfera de proveedor y de todopoderoso. Por eso vemos a Cristo Jesús orando, clamando y llorando, dice Hebreos, ofreciendo lágrimas y ruegos a aquel que lo podría librar de la muerte. Entonces, Cristo mismo dio testimonio y dijo: las obras que yo hago no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. De manera que Él manifestó su dependencia siempre del poder divino. ¿Por qué? Porque Él como criatura se despojó de ese poder para poder entrar a la dimensión de los hombres. No sé si me hago entender hasta ahí. ¿Sí? Ok. Sin embargo, como persona, Él es la persona de Dios. ¿Cierto? Porque, a ver, una cosa es yo ocupar un cargo. Ejemplo, el presidente de la República de X país es el presidente de la República. Pero seguramente cuando va donde su mamá a comer los frijolitos que hace la mamá, seguramente no llega como presidente de la República, ¿cierto? Sino como el hijo de doña fulana. Ay, mijito, venga, siéntese, cómase los frijolitos. Y sí, es el presidente de la República, pero cuando entra a los umbrales de la casa de su mamá, es el hijo de esa señora. Y así va a ser tratado, ¿cierto? Entonces, y es la misma persona, solo que cuando está ocupando su posición de presidente, pues tendrá unas virtudes distintas y un trato diferente, pero cuando está aquí en la casa de su mamá, pues tiene un trato distinto porque está en otra ocupación, en otra calidad, está en la calidad del hijo de esta señora y va a ser tratado de esa manera, ¿sí? Y es la misma persona. Hago este ejemplo para que podamos ver de que Dios puede entrar a diversas dimensiones siendo la misma persona, pero en condiciones distintas. Y ahorita vamos a explicar por qué hay la necesidad del Hijo de Dios, para poder Dios entrar a desarrollar su plan. Y por eso vemos que Jesús, Cristo Jesús, habló muchas veces en su primera persona como el Padre, ¿cierto? Porque Él mismo es la persona. Vamos a mirar algunas cosas, por ejemplo, y la Biblia misma lo llama Padre. Por ejemplo, Isaías 9:6. Y Juan 14:18. Vamos a leer estos dos versos. Isaías 9:6. Porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ok, mire que el profeta profetizó acerca del Hijo y dijo que sería llamado ¿qué? Padre eterno. ¿Sí? Vemos también que en Juan 14:18 Cristo habla a sus discípulos y ¿cómo dice? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y llama a sus discípulos y les dice: no los dejaré huérfanos, ¿cierto? Y sabemos que esta palabra también está en calidad de padre, porque pues es el padre el que puede dejar a un hijo huérfano, ¿cierto? Así que mire que la persona misma de Dios la vemos en Cristo Jesús. Por ejemplo, Éxodo 3:14, ¿qué dice? 3:14.
Y Éxodo 3:14 y Juan 8:24. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado vosotros. Ok, ¿quién envió a Moisés? Yo soy. ¿Y qué dice Juan 8:24? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ok, si no creéis que... Que yo soy. Bueno, entonces aquí vemos que él se hace llamar de la misma manera en que Jehová comisionó a Moisés, ¿cierto? Jehová le dijo a Moisés, ve y dile, yo soy, te ha enviado. Ahora Cristo dice, si no creen ustedes que yo soy, en vuestros pecados morirán. Entonces es una frase de una misma persona, ¿cierto? Él mismo se hace llamar de la misma manera que se hizo llamar también en la antigüedad. Ahora, Isaías 53:6 que dice, y 1 de Pedro 2:24. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Ok, ¿quién cargó el pecado de nosotros? Señor. 1 de Pedro 2:24. Mire, de aquí es donde las traducciones empiezan a jugar algo importante, ¿sí? Porque si decimos el Señor, sabemos que la Biblia no tiene problemas en llamar a Jesús el Señor, ¿cierto? Y decimos, no, pues se está refiriendo a Jesús. Pero cuando Isaías dice Jehová, él está tomando el nombre que le fue revelado a Moisés, es decir, el tetragramatón, ¿cierto? O sea, él fue el que cargó el pecado. Miren que es en estos textos donde la traducción Señor entra a ser incorrecta, ¿sí? Aquí es muy importante, en este texto de Isaías 53 es muy importante que sea escrito el nombre, que bueno, que aunque ya hemos hablado de eso, que se perdió, pero el nombre como tal que le dio Moisés, el Señor a Moisés en la zarza, ¿sí? Porque él fue, ¿sí? Es decir, aquí realmente la traducción más precisa es porque el yo soy, ¿sí? O porque el YHWH fue el que cargó el pecado de nosotros, ¿cierto? Y 1 de Pedro 2:24, ¿qué dice? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Ok, aquí está hablando de Cristo Jesús. Entonces Isaías 53 nos dice que Jehová cargó el pecado de todos, pero Pedro nos dice que fue Jesús. Indiscutiblemente estos textos, entre muchos otros más, nos dan información de que estamos hablando de la misma persona, solamente que en condiciones distintas. La persona de Dios del Antiguo Testamento está en su calidad de Dios, con todas sus virtudes y prerrogativas divinas. La persona de Dios en Cristo Jesús está en su calidad de siervo, privado de estas virtudes y de estas prerrogativas, y dependiendo del poder de Dios a través de su obediencia, su oración y su relación con el Padre. ¿Me hago entender? Amén, amén. Siendo la misma persona. Ahora, ¿por qué es importante entender que es la misma persona? Bueno, y que ya vemos a través de la Biblia que es el mismo término de una persona. Porque el concepto de que Dios es tres personas distintas y un solo Dios verdadero nos tiene que arrojar como resultado solamente dos respuestas. Y ninguna de las dos coinciden con lo que la Biblia nos viene diciendo. Primera, si hay tres personas distintas y un solo Dios verdadero, la primera respuesta sería de que hay dos dioses que no son verdaderos, ¿cierto? Porque si son tres distintas y un solo Dios verdadero, tienen que haber dos falseados. ¿Por qué? Porque las prerrogativas divinas y las virtudes divinas reposan sobre una persona, ¿cierto? O la otra posible respuesta es que reposan sobre las tres y las tres conforman un solo Dios verdadero. Y esto nos daría como resultado que cada persona es un 33% Dios.
para poder que las tres formen un Dios verdadero. Y la una sin la otra no puede ser Dios. Solo cuando se juntan las tres son Dios. Sin embargo, la Biblia también desaprueba esto, porque la Biblia dice que en Cristo Jesús habita corporalmente ¿cuánto? Toda la plenitud de la deidad. Es decir, todo el 100% de la deidad reposa en Cristo, que es el Hijo. Entonces, si el caso fuera de que los tres forman un solo Dios verdadero, habría la necesidad de que cada uno tuviese un porcentaje para que juntos formasen a Dios, ¿cierto? Sin embargo, en Cristo únicamente está toda la plenitud. Si ese es el caso, Cristo no necesitaría a los otros dos para formar a Dios, porque Él ya tiene toda la plenitud dentro. Así que la idea se transforma un poco compleja y se transforma un poco enredada, por así decirlo, al sostener de que hay tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Frente a la hora de poder explicarlo, se vuelve inexplicable, ¿sí? Se vuelve imposible porque no hay la posibilidad de que hayan tres personas. Cuando hablamos personas, hablamos de personalidades, de individuos, ¿sí? Eso quiere decir la palabra persona. Individuo con razón, con conciencia de sí mismo. Entonces, tres personas serían tres individuos, cada uno con su conciencia y con su razón, pero un único Dios verdadero. ¿Sí? Sin embargo, Juan nos dice que Jesús vino para darnos conocimiento del verdadero, y estamos en el verdadero. ¿Y cuál es el verdadero? Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, si decimos tres personas y un solo Dios verdadero, pues Juan nos dice que el verdadero es el Hijo. Entonces, ¿dónde queda el Padre y el Espíritu? Allí el concepto se embolata, definitivamente, y es insostenible. De manera que no podemos ver a Dios como tres personas distintas, formando un Dios, porque no tiene sentido, no tiene sentido. Por eso yo les decía de que en la Biblia no aparece la frase Dios Hijo. ¿Por qué? Porque Dios Hijo no tiene, o sea, es contradictorio, ¿no? Ya dijimos que para ocupar el cargo de Dios en el universo hay que ser eterno. Y la palabra hijo, pues por obvias razones se entiende que es alguien que fue engendrado por alguien. Y al ser engendrado tuvo que haber tenido un principio. De manera que no es eterno. El hijo no es eterno. Un hijo no puede ser eterno. Eterno quiere decir que no tuvo principio. ¿Me hago entender? Pero ¿cómo un hijo no va a tener principio si es un hijo? Entonces, ¿cuándo lo engendraron? Si es eterno. ¿Y por qué lo llaman el hijo? No puede ser. No puede ser eterno el hijo. El hijo debe de tener un inicio y por eso Colosenses dice que él es el primogénito de la creación. Es decir, antes de Dios crear todas las cosas, Dios engendró al hijo. ¿Sí? Pero fue manifestado, que es distinto. Es distinto, o sea, Dios realmente en su ser ya tenía al Hijo, antes de que apareciera en María. ¿Sí? Porque eso dice la Biblia. La Biblia dice inclusive que el Cordero fue sacrificado antes que el mundo existiera. Es decir, Dios no improvisa. Dios todo lo tiene ordenado. Los tiempos y las sazones, el Padre las tiene ordenadas en su sola potestad. Todo ya tiene un tiempo de manifestación, pero ya está. Es decir, no es que yo nací el 1 de junio de 1987, no. Realmente yo fui creado en Cristo Jesús antes. La Biblia dice que fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo. Y si Dios me eligió a mí, nos eligió a nosotros antes que el mundo existiera, era porque Él ya nos conocía. ¿Sí? Entonces miremos cómo Dios ordena las cosas. Entonces que a veces nosotros conceptualizamos en base a la manifestación, pero una cosa es el día de la manifestación nuestra en este mundo, otra cosa es el día de nuestra creación. Realmente el día de nuestra creación estuvo mucho antes que el mundo existiera.
Pero lo cierto es que nosotros fuimos creados en algún punto de la eternidad. O sea, Dios nos trajo a la existencia en su ser, quiso crearnos. Sin embargo, Dios, en su calidad de Dios, es eterno y no tiene principios, ¿sí? Bueno, ¿claro hasta ahí? ¿O hay preguntas hasta ahí? Claro. Bueno, entonces, Colosenses, como ya dijimos, nos dice que Él es el primogénito de la creación. Y Primera de Pedro 1, 18 al 20, ¿qué dice? Andrés, perdón, cuando usted dice que el Hijo está engendrado por Dios, ahí, pues no es el mismo Dios el que Sí, la persona de Dios. entonces, ¿cómo así que la engendró al principio? Ya vamos a entrar ahí en el tema. Primera de Pedro 1, 18, 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Ok, entonces Cristo Jesús fue destinado, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que el mundo existiera, ¿sí? Allí fue destinado Cristo Jesús para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, vamos entonces a hablar un poco respecto a por qué esto del Hijo de Dios, ¿sí? ¿Por qué? ¿Dónde nace la idea del Hijo de Dios? ¿Y por qué es necesaria en el universo? Y más que necesaria, es indispensable. Y lo que les decía al principio de que sin el Hijo de Dios nada existiría. Nada existiría. En Él subsisten todas las cosas. El mundo por medio de Él fue hecho, ¿sí? Y nótese lo que dice el texto, porque a veces decimos que el mundo por Él fue hecho. No. El mundo por medio de Él, ¿sí? Es decir, el medio que Dios usa para crear el mundo es el Hijo. La razón por la cual Dios crea todas las cosas es el Hijo. ¿Por qué? Bueno, la Biblia nos enseña que Dios entregó el gobierno del mundo, o más bien, no lo dice de esta manera directa, pero se entiende por deducción. Dice la palabra del Señor que Dios nos sujetó el mundo venidero a los ángeles, ¿sí? Nos sujetó el mundo venidero a los ángeles, ¿cierto? Dando a entender que el mundo pasado fue sujeto a los ángeles, ¿sí? Entonces, bienvenidos. Dios les bendiga, Juli y Luciano. Siéntense, por favor. Dando a entender que el mundo pasado fue sujeto a ángeles o a poderes angelicales. La palabra griega para referirse a mundo aquí es cosmos, ¿sí? Cosmos. Es decir, lo que la Biblia dice es que el cosmos pasado fue sometido a poderes angelicales, ¿cierto? Es decir, ¿qué es el cosmos? El cosmos es todo lo creado, ¿cierto? Es decir, todas las cosas creadas en el pasado fueron sujetas al poder de los ángeles. Ellos gobernaban el universo, ¿sí? Sin embargo, bueno, aunque nosotros no sabemos plenamente qué ha ocurrido en los años pasados o en las eternidades pasadas, sabemos que este sistema de gobierno se reveló. Es decir, hubo un momento en la eternidad en que el universo tiene su origen, porque la Biblia dice en el principio creó Dios. Sí, creó Dios los cielos. Ahorita hay un sinfín de debates respecto al universo, en esto de la física cuántica y en esto de la astrofísica. Y lo último que veía esta semana era que
científicos afirman que el universo no tuvo principio. Sin embargo, yo creo que esa teoría no es cierta, porque la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. ¿Sí? Así que deben de estar hablando en algún punto. Pero lo cierto es que el universo tiene un origen, un boom, ¿sí? en que viene a existir. Dios crea el universo, pero recordemos que Dios, el propósito divino siempre es darle gobierno a todo. Por eso yo les he dicho, el tema de gobierno para Dios es serio y es delicado. Hay cosas que Dios nos tolera, pero cuando se trata de gobierno, Dios no nos va a tolerar mucho. Cuando nosotros nos levantamos contra el gobierno divino, allí se produce lo que se llama rebeldía. Y lo que la Biblia dice es que como pecado de adivinación es la rebelión. Claro, porque el que busca la adivinación busca dirección en la oscuridad. Y la oscuridad está revelada contra Dios, ¿cierto? O más bien, la oscuridad está distante de Dios. El que busca dirección en la adivinación está buscando guía de Satanás, y Satanás está en un estado de rebeldía. Lo mismo pasa el que se rebela contra una autoridad. Se está oponiendo a lo que Dios ha establecido. Y en ese orden de ideas, la rebelión es un pecado que es complicado, ¿sí? Complejo. Entonces, Dios siempre da orden y gobierno al universo. Así que cuando Dios crea el universo, Dios estructura gobiernos, ¿sí? En todas sus esferas de operación. Todo el mundo, los mundos y todos los sistemas interestelares seguramente tenían sus formas de gobierno puestas por Dios. Lo que sabemos y lo que dice la Biblia es que Satanás arrojó por tierra la tercera parte ¿de qué? De las estrellas del cielo, ¿cierto? Es decir, en el universo ocurrió algo caótico, catastrófico, una rebelión a escalas impresionantes. Y yo creo que ahí se aplica ese texto cuando dice el profeta Isaías, o dice el Señor, hablando al profeta Isaías: oídme tierra, ¿cierto? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se levantaron contra mí. Así que el sistema mismo se levantó contra el Creador, ¿sí? Toda la estructura gubernamental se levantó contra el Creador. E hizo que en el universo ocurriera algo catastrófico. Pero el universo no quedó así para siempre. El propósito de Dios no es ese. Entonces, a ver si logramos desbaratar esto. Dios tenía, vamos a usar unos términos muy humanos hoy, como estamos hablando, como decíamos al principio. Dios tenía una carta bajo la manga, ¿cierto? Un as bajo la manga, para darle estabilidad al universo. Esa as bajo la manga se llama el Hijo de Dios. Ese es el plan que le da sentido a la creación. Si en el principio de la eternidad no hubiera existido un plan, porque vamos a llamar a ese plan el Hijo de Dios, ¿sí? El Hijo de Dios lo vamos a llamar que es un plan de Dios, ¿sí? Una estrategia de Dios que se llama el Hijo de Dios. Ahora, si en la eternidad no hubiera existido esa estrategia del Hijo de Dios, tal vez el universo no hubiera existido. Porque Dios no va a construir algo para que esto se derrumbe y se quede derrumbado. Dios no es así. Es decir, Dios ya había previsto el fracaso del sistema de gobierno. ¿Me hago entender? Amén, amén. Es decir, vamos a hacer algunas analogías muy humanas. Supongamos que Dios está solito en la eternidad pasada y no hay nada, solo está Dios solito, ¿cierto? Y Dios se mueve, como dice Génesis 1, que el Espíritu de Dios se empezó a mover sobre las aguas. Y esta palabra mover es una palabra hebrea que quiere decir literalmente empollar, ¿sí? Es como cuando la gallina calienta los huevos, ¿sí? Amén. El Espíritu de Dios empezó a empollar sobre las aguas, y en eso sí coincide la ciencia, porque la ciencia dice que la vida se originó en el agua. Y efectivamente, la Biblia dice eso.
Ahora, Dios está solo, ¿cierto? Y Dios, antes de crear, porque recordemos que Dios no improvisa, Dios diseña antes de crear. Cuando Dios da una orden, en esa orden va sintetizado el diseño, que Él ya lo tenía en mente. Como hablamos ahorita, de que nosotros fuimos elegidos en Él antes que el mundo existiera. Señor, pero si yo hace 30 años estoy sobre la tierra, sí, pero antes que el mundo existiera, Dios ya te conocía, porque ya te había diseñado. O sea, si nosotros estamos aquí es porque alguien nos diseñó para traernos. Nosotros no salimos de que, ay, que es que mi mamá se descuidó y ve, aparecí yo en el escenario humano. No. A veces entendemos es que nosotros somos fruto de un accidente. Bueno, hay quien tiene cara de accidente, pero con todo y eso tenemos un propósito acá, ¿cierto? Y somos diseñados antes que el mundo existiera, ¿cierto? Ahora, Dios, todo el universo, o sea, todo lo que ha existido, lo que existe y lo que va a existir después, ya está diseñado desde el principio. O sea, Dios no es que va inventando, Dios no es como nosotros, que nosotros decimos, bueno, en la marcha nos vamos arreglando, ¿cierto? Amén. Dios no. Dios no funciona así. Dios no arregla en la marcha, ya todo lo tiene diseñado antes de poner el primer ladrillo. Amén. ¿Sí? Así que todo lo que va a existir, por eso sabemos que la Biblia nos está anunciando lo que viene. La Nueva Jerusalén y todo, porque para Dios ya existe. Y nadie puede decir que no va a existir, nadie puede. Todo es cuestión de tiempo, ¿no? La Biblia dice que Él es el único que puede decir mi consejo permanecerá. Nadie le puede estorbar a lo que Él ya planificó. Ahora, como Él diseñó todo el universo antes de hacerlo, Dios previó también la rebelión de los ángeles. ¿Sí? Dios previó cómo su universo también se desplomaba por la rebelión de los hijos que engrandeció, ¿cierto? Y frente a esa visión, antes de Dios crearlo todo, Él también, ¿sí?, crea la solución a ese problema. O sea, ¿cómo voy a darle solución a esto para que el universo sea lo que yo quiero que sea? ¿Cierto? Y esa solución se llama el Hijo de Dios. Así que Dios dijo, ya sé, me voy a inventar algo. La única forma de que el universo, estoy siendo un poco así como retórico, como cierto, pero realmente pues entrar en la mente de Dios es algo muy inefable. Pero Dios dijo, bueno, vamos a hacer algo. La única forma de que el gobierno del universo sea firme y duradero y estable y eterno, prácticamente es que Él mismo lo gobierne. ¿Sí? Pero dentro de la naturaleza de Dios está la delegación de autoridad. O sea, Dios no quiere como que, es que Dios es el alcalde de Mar del Plata, Dios es el presidente de Argentina, Dios es el alcalde de todas las ciudades. No. O sea, aunque Él es rey de todas las cosas, Él se complace en delegar su autoridad, ¿cierto? Por eso Él le dio el gobierno a los ángeles, para que gobernaran todo su universo que es vasto, todos esos sistemas y todo esto tan grande. Dios se lo dio, porque dentro de su naturaleza está la delegación de la autoridad, por eso Él construye familias. ¿Sí? Por eso el hombre es la representación de la autoridad divina para con la mujer. Por eso los intendentes, alcaldes, gobernantes son la representación de la autoridad divina para con un pueblo. ¿Sí? Porque Dios obra así, Dios delega autoridades. Y la Biblia dice que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Entonces, ahora Dios dice, bueno, Dios ya vio la caída de esas autoridades delegadas, ¿cierto? Si hago otras autoridades como ellos, ¿qué me garantiza de que no van a hacer lo mismo en millones de años, ¿cierto? Siempre habrá cierto temor de inestabilidad en el universo. Estoy hablando en términos humanos. Así que Dios dice, bueno, ya sé qué voy a hacer. Para que el universo tenga un gobierno estable, eterno y duradero y perfecto para siempre, es necesario que yo mismo lo gobierne. Así que yo voy a ser, yo, sin dejar de ser Dios, estoy hablando, ¿sí?,
voy a hacer también esa autoridad delegada. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Diría Dios, ¿cierto? Siendo Dios y siendo la matriz de toda autoridad, también voy a ser la autoridad delegada de todos. ¿Cómo? Bueno, a través de hijos. Así que voy a engendrar hijos. Recordemos la prédica de ahora 8 días. Hasta que Cristo Jesús apareció, ninguna criatura podía decir que era hija de Dios engendrada. La Biblia dice: a ninguno de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré. Dios no engendró a ninguno de los ángeles. Ellos no son hijos de Dios engendrados. Ellos son creados, y ya como ahora 8 días hablamos, es distinto, porque cuando se engendra, sí hereda el gobierno. Hereda lo que Dios es, mientras que el que es creado no hereda, ¿sí? O sea, él se crea con una función, pero el que es engendrado por ley le toca la herencia, porque es engendrado. Así que Dios dijo: bueno, voy a engendrar hijos para que a través de ellos, o más bien voy a engendrar un hijo, sí, que es Cristo Jesús, como hablábamos ahorita. Voy a engendrar un hijo y a través de él voy a gobernar el universo. Él le va a dar solución a lo que se cayó, a lo que se derribó. Él va a redimir todas las cosas, ¿cierto? Todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, dice la Biblia. Reconciliarlas consigo mismo, con Dios, mediante su sangre. Eso es lo que hizo Cristo, mire. Y aquí hay un misterio, porque lo que la Biblia dice es que la redención de Dios no solamente abarca la tierra. Mire que también dice la Biblia que abarca los cielos. Se redimir con él todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos. Hay cosas inclusive en los cielos que van a ser redimidas mediante la sangre de Cristo. Mire, el Hijo de Dios pone en paz al universo con el Creador, ¿sí? Y restablece el gobierno. O sea, hay 2 cosas que hay que hacer: poner en paz todas las cosas, porque todas las cosas se rebelaron contra Dios, ¿sí? Pues hay cosas que necesitan ser puestas en paz para volver a reestructurar el gobierno. Entonces, el Hijo de Dios es la figura o un plan que establece Dios en la eternidad antes que todas las cosas existieran. Solo que fue un plan, como dice la Biblia, un plan secreto. O sea, eso era una cosa hermética. Nunca nadie la supo y a nadie se le pasó por la cabeza. De que Dios iba a despojarse de sí mismo. Es decir, hay 2, como ya dijimos, también hay 2 categorías. La categoría del Creador y la categoría de las criaturas. Así que Dios está aquí porque Él es solito, Él es creador solito, porque como decíamos al principio, no había quien tuviera las cualidades que Él tiene. Omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia y sobre todo la más complicada, eterno. Nadie es eterno. Entonces, solo Dios no tiene principio ni tiene fin. Todas las criaturas del mundo han hallado un origen. Y las del universo, Dios no. No, es que es el cumpleaños de Dios. No, Dios no cumple años, dice la canción. Sí. ¿Por qué? Porque Él no tiene fecha de nacimiento. Porque no existe fecha de nacimiento. Desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios, dice la Biblia. Él no tiene principios. Entonces en la categoría del Creador Él está solito, no hay otro con Él. ¿Sí? En la categoría de las criaturas están las criaturas, que esas sí son muchas, ¿cierto? Entonces, de allí donde, para que Dios pudiera gobernar Él mismo el universo, eran necesarios 2 pasos iniciales. 1, hacerse criatura. 2, como criatura, reproducirse en otras criaturas. No sé si me hago entender, ¿sí? O sea, Él está en la categoría de Dios. Bueno, voy a entrar a esa categoría porque yo voy a darles el reino a ellos. Voy a entrar a esa categoría. Entró a la categoría, pero a esa categoría se entra bajo ciertas condiciones. Es decir, no es que Dios se saltó acá y apareció Dios acá, no. Si vas a entrar a la categoría de las criaturas, tenés que hacerte criatura. Y ahí es donde opera el despojo. La Biblia dice que Dios se despojó de sí mismo. Es decir, dejó de ser Dios.
O sea, Dios en Cristo dejó de ser Dios y se hizo un siervo. Pero volvemos y aclaramos lo inicial, siendo la misma persona de Dios. Porque una cosa son, yo hago énfasis en esto porque aquí es donde de pronto nos podemos confundir. Una cosa son las cualidades que a mí me permiten ser algo, ¿cierto? Otras cosas es mi persona. O sea, sí hay cualidades que a uno le permiten. Por ejemplo, tenemos a Lucía, ¿cierto? Ella está adquiriendo un conocimiento y ese conocimiento le va a permitir ser abogada, ¿cierto? Amén. Pero supongamos que inventáramos una máquina y allá después de ser abogada les trajéramos ese conocimiento. Dejó de ser abogada. ¿Por qué? Porque lo que hace que ella sea abogada es el conocimiento adquirido. ¿Sí me voy a entender? Pero sigue siendo Lucía. Sigue siendo la misma persona. ¿Sí ves? Solo que le quitamos unas cualidades que la posicionaban en una virtud. ¿Me hago entender? Bueno, Dios tiene unas virtudes como Dios, que solo las tiene Él. Pero para Él entrar en la esfera de las criaturas, Él necesita despojarse de esas virtudes. Así que vemos a Cristo Jesús, pero ya no lo vemos omnisciente. ¿Por qué? Porque Él dice, pero en cuanto a la hora de mi regreso, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, dice Él, sino solo mi Padre. Entonces mire que ya vemos que Jesús tenía límites de conocimiento y de revelación, ¿sí? Y de muchas otras maneras, en fin, ya vemos que Él es la misma persona de Dios, pero se quitó lo que lo hacía Dios y ahora entró como una criatura en la esfera de las criaturas y tiene unos límites y depende del Creador. ¿Sí? Entonces, allí está la manifestación que llamamos Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué era necesario ese paso? Uno, para que se centrase el tema de la redención, que pues no tendríamos tiempo hoy de hablar, pero que ya hablaremos, y de poder poner con Dios en paz todas las cosas. Y lo otro es para que se cumpla lo que dice Juan 5:11. Primera de Juan 5:11. ¿Qué dice Primera de Juan 5:11? Como leímos al principio. Este es el testimonio, ¿qué? Que Dios nos ha dado, ¿qué? Vida eterna. Dios, y qué bueno que entendamos esto bien. Dios nos ha dado vida eterna. En su Hijo. Entonces, ¿qué entendemos por vida eterna? Hay que entender esto claro. Vida eterna no es vivir para siempre. No, porque es que el concepto de eternidad es distinto. Si yo nazco hoy y yo vivo para siempre, yo no soy eterno, aunque voy a vivir para siempre. ¿Por qué no soy eterno? Porque el concepto de eternidad dice que no haya origen. Es decir, hacia atrás y hacia adelante es eterno, como los números. Empezamos desde cero y nos vamos hasta infinito, pero si agarramos de cero para atrás nos vamos hasta menos infinito, ¿cierto? Eso es eternidad. No haya principio ni haya fin. Si hay un principio, no soy eterno. ¿Me hago entender? Entonces, sobre ese orden de ideas, nadie en el universo tiene vida eterna aparte de Dios. Porque todos hallan un origen. Los ángeles, los poderes, los gobiernos, todos hallan un origen. Solo Dios tiene vida eterna. Entonces, ¿cuál es el testimonio que dice Primera de Juan 5:11? ¿Que Dios nos ha dado qué? ¿Cómo es posible que Dios nos dé vida eterna? La única forma que podríamos entender es que Él mismo sea nuestra vida. Es la única forma, porque la única vida eterna es Él. Amén. Amén. Ahora, ¿dónde está esa vida eterna? En el Hijo. ¿Sí? Claro, ¿por qué? Porque el Hijo es Él. ¿Sí? Entonces, cuando Él se entra a la esfera de las criaturas, Él trae la misma vida de Él. Es la única vida eterna, no hay otra vida eterna. ¿Sí? Y la única forma de poseer la vida eterna, ¿cómo es? ¿Qué dice el verso 12? El que tiene el Hijo tiene la vida. Teniendo al Hijo. Es decir, yo no puedo inventarme una máquina que les traiga la vida eterna al Hijo y aplicármela a mí. No.
La única forma de yo tener esa vida eterna, que es la vida de Dios, es teniendo al Hijo. ¿Sí? Porque el Hijo, al entrar en la esfera de las criaturas, se vuelve compatible con la criatura, para que se haga uno con la criatura. Yo sé que de esto hay mucho más que hablar y a veces el tiempo es nuestro peor enemigo, pero de esta manera es que Dios trabaja en el sentido de estructurar una esfera de gobierno. Toda persona que recibe al Hijo recibe la vida eterna y está acondicionado para gobernar el universo, porque la vida que tiene es la vida de Dios. Y la vida de Dios es la que gobierna en justicia y sin temor a un fracaso en un futuro. Es lo que Dios está construyendo por medio de esta forma del Hijo de Dios. Sin el Hijo de Dios, Dios no hubiera podido impartirse a los humanos. Era necesario que Dios se hiciera un humano para poder impartirse a los humanos. ¿Por qué? Por naturaleza. Las naturalezas tienen que ser compatibles. No sé si me hago entender. ¿Sí? Cuando Dios se hace un humano, la Biblia dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Él tuvo que participar de lo mismo. ¿Para qué? Para poderse fusionar a los hombres, impartirse. Y de esta manera Cristo empieza a impartirse en todos los que lo reciben. ¿Sí? Y de esta manera todos esos que lo reciben van a ser las autoridades que van a ser delegadas para el gobierno del universo. Y de esta misma manera será Dios mismo en ellos gobernándolo todo. Y de esta manera habrá garantía de que el universo nunca más volverá a sufrir una caída como la que sucedió en el pasado. No sé si me hago entender. Y ese es el concepto de por qué es importante el Hijo de Dios. Romanos 8:19. Y ahí terminamos. Sí. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ok. La creación tiene un anhelo ardiente. Y cuando hablamos de la creación, hablamos de la creación. ¿Qué es la creación? Todo lo que es creado, ¿cierto? Porque muchas veces cuando nosotros entendemos el concepto creación, lo reducimos a lo que hay en este mundo. Pero la creación es todo lo que ha sido creado. Y eso es un sinfín de cosas. Y todo eso, lo que dice la Biblia, es que ella aguarda ardientemente, ¿qué? ¿Cómo dice el verso que sigue? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación sufrió, porque es lo que ocurre cuando un sistema de gobierno se revela, todo lo que hay bajo ese sistema sufre. Ese es el problema del universo. Si cada uno de nosotros gobernáramos bien lo que nos toca, el mundo sería una maravilla. ¿Sí? Muchas veces nosotros criticamos a los presidentes, a los gobiernos, pero ¿cuánto gobierno yo lo que me dieron con justicia? Porque sea un país o sea una casa, el que gobierna mal va a gobernar mal lo que le pongan. Eso es un principio. La ley dice que el que es infiel en lo poco, en lo mucho va a ser infiel. Y el que con lo que tiene gobierna mal, si lo ponen a un país, va a gobernar mal. Entonces es eso, o sea, si todos gobernáramos bien lo que tenemos, ¿qué es lo que Dios quiere? Que gobernemos bien. Amén. Lo que Él nos da, ¿cierto? ¿Y qué nos da Dios? Muchas cosas. Nos da familia, nos da pertenencia, nos da tiempo, nos da, en fin, muchas cosas que necesitan ser gobernadas. Pero la creación sufrió por causa de la rebelión. Sin embargo, se promulgó una esperanza para la creación, y es que vienen los hijos de Dios a gobernar el universo. Sí, pero para que hubieran hijos de Dios, había que haber un unigénito. Si queremos maíz, ¿qué necesitamos? Sembrar, sí. Para sembrar, ¿qué se necesita? Por lo menos un maíz, ¿cierto? Si no hay un solo maíz, no vamos a tener maíces.
Bueno, Dios quería hijos que gobernaran, pero para tener hijos necesitaba que hubiera ¿qué? Una semilla, el unigénito Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Por eso es tan importante ese plan de Dios, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Cuando Él crea esta manifestación, Él es la semilla. Cuando Él iba a ir a la cruz, Él dijo, si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Pero si cae y muere, traerá mucho fruto. Él fue la semilla que se sembró. Y al sembrarse, brotaron hijos de Dios por todos lados. Ahora, la creación espera que estos sean manifestados, porque aún no se han manifestado. La Biblia dice que los hijos de Dios seremos manifestados en su regreso, cuando Él vuelva, ¿cierto? Y la creación está esperando ardientemente eso, que ellos se manifiesten, porque ellos son los que van a gobernar. Y cuando el justo gobierna, dice la Biblia, ¿sí? Entonces, claro, hay alegría, hay gozo, hay prosperidad, hay todo esto. Y la creación está esperando esto, ¿sí ves? Por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Todo esto hace parte del plan de Dios. Entonces, como decíamos al principio, no es que Dios quiera enredarnos, porque es que a veces, pero Dios, ¿por qué se inventa esto así en vez de hacerlo más fácil? ¿Por qué nos enredamos? No, lo que pasa es que hay cosas que son necesarias hacerlas, ¿sí? Y que Dios pudiera traer esta manifestación del Hijo de Dios era algo necesario, algo indispensable. Y por eso dijimos que sin el Hijo de Dios nada hubiera existido. ¿Por qué? Porque Dios no hubiera creado algo para verlo cómo se caía y no se podía hacer nada, ¿cierto? Dios crea el universo, ¿por qué? Porque Él sabía que ya había una forma de remediarlo todo y de poder hacer que el universo brillara y floreciera de una manera tan exuberante y para siempre, que el universo fuera un lugar glorioso, un lugar de luz, de paz, un lugar de justicia, ¿cierto? No lo vemos hoy, pero Dios ya lo está viendo por medio del Hijo. Sin el Hijo esto no hubiera podido suceder nunca. Amén. Todo este plan de Dios se desarrolla por medio de lo que Él hizo a través de Cristo Jesús. Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo. ¿Sí? ¿Me he hecho entender hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿O no? ¿Todo claro hasta ahí? Bueno, vamos a terminar aquí. ¿Sí? Se nos ha ido el tiempo. Vamos a darle gracias al Señor. Y concluimos esta escuela dominical que hemos tenido en esta mañana para dar inicio a esta semana que Dios nos da.